Bueno, entonces vamos a analizar la tarea 6, que son gráficas distancia-tiempo. Es importante recordar que siempre que nos hablan de este tipo de gráficas, es lo mismo hablar de gráficas distancia-tiempo. También se pueden representar así como distancia en metros, tiempo en segundos, dependiendo del problema, ¿no? También podría ser distancia en kilómetros, tiempo en horas. Depende de las dos variables. Recordemos que tenemos un eje de las y otro eje de las x. Entonces estos ejes pues tienen una variable que mostrar. Entonces en esta dimensión del eje y se está mostrando la distancia en kilómetros, y en esta dimensión del eje x se presenta el tiempo en horas. Entonces eso es importante tomarlo en cuenta. También existen gráficas que se les puede denominar, y es exactamente lo mismo, como gráficas de desplazamiento. Puede ser en metros, tiempo en segundos, o puede ser también que se le llame desplazamiento en kilómetros, tiempo en horas. Todo dependerá del problema que nos pongan. Entonces es importante que lo tomes en cuenta. Y bueno, lo que te tengo que explicar aquí es de que pues el tiempo va avanzando de acuerdo a este problema de la excursión de un autobús. Entonces son varias cosas las que nos van a preguntar y que tú vas a resolver de acuerdo a la gráfica. Debemos de entender que aquí es el origen, aquí son los 0 kilómetros, y la máxima posición que se obtuvo fue a los 140 kilómetros de distancia recorrida. Esta es la máxima posición. Esto implica pues que de aquí yo puedo deducir algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo puedo determinar cuánto tiempo tardé en llegar al lugar que visité. Por ejemplo, yo aquí podría determinar el tiempo en que tardé en llegar a los 140 kilómetros. Y también puedo determinar el tiempo en que duré sin cambiar de posición. Si te das cuenta, hay un cierto periodo de tiempo que no cambió la posición se mantuvo en 140 kilómetros todo este tiempo. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta, ¿no? También es importante que tomemos en cuenta el hecho de la posición o la inclinación que está teniendo la pendiente. Nosotros habíamos dicho que cuando la pendiente es positiva, significa que el desplazamiento es positivo. Por lo tanto, a la hora que yo quiera calcular la velocidad, pues obviamente que tendría que tomar en cuenta este la posición inicial y la posición final. Entonces, esto es un indicativo de cómo puedo determinar el desplazamiento que hubo. Recordemos que el desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Entonces, en este problema, en la ida, pues estaríamos hablando de que el desplazamiento sería igual a 140 kilómetros menos 0 kilómetros. El desplazamiento vendría siendo de más 140 kilómetros. ¿Por qué más 140 kilómetros? Porque el desplazamiento es una cantidad vectorial que requiere de magnitud, dirección y o sentido, que en este caso el sentido está dado por el signo más, y está dado pues por la pendiente que tiene la gráfica hasta ese instante. Entonces, en términos generales te estoy explicando que la pendiente de ese punto de la gráfica a las 2 horas con 140 kilómetros, la pendiente es positiva. Por lo tanto, la velocidad que tú calcules, pues tendrá que ser una velocidad positiva, ¿no? Porque recordemos que la fórmula de la velocidad es desplazamiento entre tiempo. Entonces, si yo quiero calcular el desplazamiento, pues sería igual, ¿no? 140 kilómetros menos 0 kilómetros entre el tiempo que tardé, que en este caso vendría siendo de 2 horas. Por lo tanto, yo ya sé que el desplazamiento fue de más 140 kilómetros entre las 2 horas, y pues me daría una velocidad de más 70 kilómetros por hora. La velocidad del tramo de esta figura que estoy señalando aquí, este pedacito de la gráfica, la velocidad viene siendo esa, ¿no? Este pedazo debe de ser de más 70 kilómetros por hora. ¿De cuánto será en el tramo intermedio? Es decir,
si yo quiero determinar la velocidad que hay, por ejemplo, en este pequeño pedazo, ¿cuánto valdrá la velocidad aquí? Tendríamos que analizar nosotros, pues, qué datos nos están dando, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos decir que la posición inicial, bueno, la posición inicial en esta gráfica, en este tramo de la gráfica sería aquí y la posición final sería acá. Entonces el desplazamiento en este tramo sería posición final menos posición inicial. Sabemos que la posición final fue 140 kilómetros y la posición inicial también está en los 140 kilómetros. Por lo tanto, el desplazamiento para este tramo vendría siendo de 0 kilómetros. Por consiguiente, la velocidad en ese tramo sería de 0 kilómetros por hora. Entonces, tenemos ahí información importante para poder contestar las preguntas que nos hacen en la tarea 6. De igual manera, pues también vemos que de regreso existe una inclinación diferente en la gráfica. Esa inclinación significa que el desplazamiento está siendo, en vez de positivo, ahora el desplazamiento se vuelve negativo. ¿Y por qué? Porque tendríamos que analizar en qué posición nos encontramos y en qué posición acabamos para el tramo este que hay de las 6 horas a las 7 horas. Hay que analizar este tramo. En esta ventanita podemos ver que la inclinación es descendente. Pero bueno, nos los dará también el valor de la gráfica, ¿no? Si yo analizo este tramo de 6 a 7, yo me daré cuenta que la posición inicial fue de 140 kilómetros. Bueno, vamos a poner la fórmula posición final menos posición inicial. Entonces la posición inicial es de 140 kilómetros y la posición final pues pasó de los 140 kilómetros a los 80, ¿no? Que están marcados aquí. Entonces, si yo hago el cálculo del desplazamiento, sería posición final, que serían 80 kilómetros, menos posición inicial, que son 140 kilómetros. Entonces el desplazamiento para este caso, si yo hago la resta, pues me quedaría con un valor de menos 60 kilómetros, ¿verdad? Menos 60 kilómetros. Entonces, al haber un desplazamiento negativo, significa que también la velocidad para este tramo sería negativa. Tendríamos que dividir menos 60 kilómetros del desplazamiento entre una hora, porque fue lo que hubo en el instante de las 6 a las 7 horas. Por lo tanto, la velocidad aquí en este tramo es de menos 60 kilómetros por hora. Pasando a otros términos de esta gráfica, podemos analizar que hay un tramo también de vuelta donde no hubo cambio de posición, entonces lo podemos tomar en cuenta como si fuera un descanso, porque si yo analizo esta posición con respecto a esta otra posición, pues me daré cuenta que no hay cambio de posición. Entonces, si no hubo cambio de posición aquí, significa que de vuelta hubo un descanso. Entonces aquí el desplazamiento vale 0 kilómetros. Por lo tanto, la velocidad en este tramo sería de 0 kilómetros por hora. Esto es lo que podemos obtener de la gráfica en el tramo de las 7 a las 8 horas. De igual manera, vamos a analizar el último tramo de esta gráfica desplazamiento-tiempo, porque pues me piden calcular la velocidad, por lo tanto pues son desplazamientos, ¿no? Los que se están teniendo. Entonces estaríamos hablando pues de este último tramo como que esta es la posición inicial y esta es la posición final. Entonces sabemos que en horas la diferencia es una hora nada más. Por lo tanto yo ya tengo el dato del tiempo, el tiempo es una hora. El desplazamiento pues sabemos que es posición final menos posición inicial. Por lo tanto la posición final estaríamos diciendo que es de 0 kilómetros
perdón, aquí voy a hacer una modificación. La posición es los 0 kilómetros y la posición en la cual inicié en este tramo fue de 80 kilómetros. Entonces, si yo quiero determinar el desplazamiento, sería posición final, o sea, 0 kilómetros, menos posición inicial, sería menos 80 kilómetros. Este fue el desplazamiento de menos 80 kilómetros. Divididos entre una hora, pues estaríamos hablando que la velocidad es de menos 80 kilómetros por hora para este tramo. Cuando yo estoy midiendo en ciertos instantes de recorrido la velocidad, a eso se le llama velocidad instantánea. Pero cuando yo determino la velocidad desde que empecé hasta que terminé, se le denomina velocidad media. Entonces también se le conoce como velocidad promedio. Entonces, si yo quisiera determinar la velocidad promedio o la velocidad media, estaríamos hablando que la posición inicial del objeto, o en este caso el autobús, sería en los 0 kilómetros y la posición final también es en los 0 kilómetros. Entonces, si yo quiero determinar la velocidad que hubo en este recorrido, pues estaríamos diciendo que sería 0 kilómetros entre 9 horas, porque es el tiempo total del recorrido. Entonces, pues la velocidad es de 0 kilómetros por hora. La velocidad media es de 0 kilómetros por hora. Espero y te sirva para que puedas resolver la tarea número 6 y conteste las preguntas de la manera más correcta. Nos vemos, buen fin de semana. Tienen el transcurso de este fin de semana para resolver esta tarea y subirlo a Google Classroom. Hasta luego, hasta la próxima. Gracias. Adiós.